Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en esta tarde. Gracias a Dios por este tiempo y gracias a Dios porque podemos estudiar su palabra, ¿verdad? En esta hora vamos a continuar con nuestra serie Los caminos del hombre sin Dios. Este es el tema número 14 de esta serie que estamos llevando en estas cápsulas durante estas semanas. Ya hemos visto bastantes puntos y aún nos falta ver algunos puntos más. El punto que vamos a ver el día de hoy es un punto muy importante y seguimos con nuestro tema excusas, parte número 7. Entonces vamos a continuar con esta serie y con este tema, donde vamos a tratar de entender otro punto más, de otra excusa más, de que el hombre pone, ¿verdad? El hombre pone para no seguir a Dios. El hombre es experto en poner excusas, ¿ok? Entonces, como introducción, hoy abordaremos una excusa que es increíble que se piense así. Y que incluso predicadores, incluso cristianos, han dicho esta excusa. Y es increíble, increíble que esto sea así. Eh, en- Al analizar bien, hay que analizar bien las excusas que estamos analizando y analizar bien lo que se está presentando. Eh, y vamos a analizar con cuidado esta excusa que es importante ver y desmenuzarla de una manera correcta. La excusa número 7 y es no hay infierno. Hay gente que piensa de esa manera. Gente que piensa que no hay infierno, que no hay esta parte que se predica y que es real, no hay infierno. Entonces, ¿qué podemos decir de esta excusa? Bueno, pues es como decir que alguien que infringe la ley en lo natural dijera, es que no existe la cárcel. Es impensable eso, ¿no? Es como si, o sea, ¿cuál sería entonces el punto por el cual alguien hace una maldad a escondidas? Pues porque puede estar inmiscuido en algo que puede ser grave, ¿verdad? Puede estar inmiscuido en algo que puede ser algo vergonzoso. Y entonces eso puede llevarlo a un punto donde, pues donde él tenga que ser castigado, él tenga que dar cuentas de la conducta o de las acciones que él está haciendo. Decir que no hay infierno es decir que Dios no es justo, que Dios no es soberano. Decir que no hay infierno es decir que Dios no lo ve todo. Decir que no hay infierno es decir que Dios no ama de verdad. Fíjate nada más las implicaciones que hasta muchos predicadores que yo he escuchado han dicho esta excusa. Es que no hay infierno, no se preocupe, no hay infierno, al final todos nos vamos a salvar. Esa se llama la doctrina del universalismo. La doctrina del universalismo es que al final, ellos predican que al final todos nos vamos a salvar. No importa de qué es lo que hagas, no importa qué es lo que creas, la ética, tu moral, todo lo que tú pienses de acerca de Dios, del hombre, de tu persona, no importa. No importa si no te arrepientes, no importa si eres el más malo del mundo, no importa si lo que hagas, no importa si tienes a tus espaldas 10 divorcios, no importa, no importa, al final todos se van a salvar. Y básicamente están diciendo eso, que no hay infierno. Pero vamos a ver, entonces veamos qué dice la escritura sobre esto. Pero antes de ir a la escritura, hablaré de algo que si lo reflexionamos, pues nos daremos cuenta de que dar esta excusa es hablar de una falta de justicia. Es una falta de justicia total. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como hemos puesto en otras cápsulas. Imaginémonos que tú estudias leyes, que estás estudiando para juez, ¿no? Para estar en un juzgado y deliberar ciertos asuntos. Eh, y lo que en realidad quieres, pues es impartir justicia. Justicia a aquel que ha sido defraudado, que ha sido robado, que hasta lastimado, ¿verdad? A un grado tan fuerte que han perdido algo irreparable. Eso es lo que tú quieres. Que tú quieres impartir justicia, porque justicia es darle a todos
o dar aquel o dar lo que cada uno se merece. Eso es justicia. Y por eso la justicia es balanceada con una balanza, ¿no? Es ejemplificada con una balanza, en donde a un lado está el crimen y por el otro lado debe haber una pues una sentencia equiparable a lo que él hizo, ¿verdad? Y eso va a hacer que la balanza esté bien balanceada y eso sea justo. Eso sea justo. Ok, pero resulta que cuando tú llegas al juzgado y te dicen, ¿sabes qué? No hay castigo. No puedes dar castigo a nadie, no puedes sentenciar a nadie porque no existe. Puedes escucharlo, puedes enojarte, puedes patalear al ver que las injusticias, pero no puedes castigar a nadie. ¿Por qué? Porque no existe el castigo. ¿Sabes por qué? Pues porque pues, obviamente el castigo está fuera de tu alcance, no puedes hacer nada. Entonces el que estudió leyes, pues pensaría esto no tiene caso, ¿verdad? No tiene caso estudiar esta carrera, de hecho no tiene caso la ley, porque no tiene caso todo el sistema de justicia, porque no hay justicia, no hay castigo, no se puede hacer nada. Entonces pues no tiene caso ser bueno. Eso significa, ¿no? No tiene caso ser bueno porque mis acciones no van a tener consecuencias. Vamos a citar otro verso. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 12, Pablo está hablando aquí de la resurrección. ¿Y por qué predico? ¿Por qué hablo de la resurrección? ¿No? ¿Qué pastor que tiene que ver esto con el infierno? Ahorita lo vamos a ver. Pero si dice ahí, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Básicamente, decir que no hay infierno es decir que no hay resurrección. Es decir que no hay justicia para nadie. Porque Dios prácticamente es alguien que es injusto. Que a pesar de todo lo que Él es, todo lo que Él pide y todo lo que Él representa, pues no hay justicia. Ahora, citaré donde Jesús advierte sobre el infierno, pero antes voy a complementar este pasaje que hemos leído. La muestra de que hay una resurrección es una clara evidencia de que hay algo que está por venir y que las cosas que pensamos que no importan en esta vida realmente sí importan porque serán juzgadas por alguien superior. Alguien que está diciendo que no existe el infierno es alguien que quiere evitar el juicio. Pero eso es impensable, eso es improbable y es imposible. Alguien que dice que no hay infierno es porque él piensa que porque imagina que no hay infierno, porque es una imaginación, eso va a ser. Y no. Todo temprano, todos tendremos que dar cuentas. Y el infierno, o sea, ¿cómo puede haber un juzgado si no hay castigo? Eso es impensable. O sea, no sé qué Biblia esos predicadores han leído, pero si estamos hablando de que Dios va a juzgar a alguien, en un juicio o sales culpable o sales inocente. No hay de otra. Entonces, si sales culpable, ¿cuál es el castigo? El infierno. El infierno, es obvio, y muchos dicen, no, Jesús nunca habló del infierno. Ay, lamento decirte que eso no es verdad. Jesús habló más del infierno que del cielo. Anótalo bien. Jesús habló más del infierno que del cielo. Vamos a ver un pasaje. Ahí, en este pasaje, el libro de el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 42, dice ahí, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se estase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar.
Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sigue diciendo, si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Sigue diciendo Jesús, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el fuego nunca se apaga. Seguimos allí. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Jesús repitió 3 veces el infierno. 3 veces. 3 veces quiere decir que es algo que debe prestarse atención. Para aquellos que dicen que Jesús jamás habló del infierno, podríamos estar aquí pasándonos bastantes versos donde Jesús habla de esto, de cómo Jesús habló más del infierno que del cielo. Ahora, analicemos un poco, antes de pasar a este pasaje, analicemos de qué está hablando el maestro, para dar una correcta interpretación. El texto viene de un contexto de estar en pro o en contra de Cristo. Esto se verá reflejado en cómo actuamos acerca de quienes son de Cristo y al compartir de sus bienes con predicadores del Evangelio, no son contra Jesús, sino por él. Es decir, el contexto es que dice que vieron a alguien predicando de Cristo y dice que se lo prohibieron. Entonces Jesús les dijo que no se lo prohíban porque el que con él es, por ellos es. Es decir, no está en contra de Jesús. A lo mejor no andaba con Jesús, pero creía en Jesús. Pero ahora en los versos que hemos leído, tenemos el punto contrario de las cosas. Y habla de poner tropiezo al evangelio. Y esto es con los predicadores. Aquí cuando dice, aún otros pequeñitos, no se refiere a niños. Y con los hombres que ponen su esfuerzo y su humildad para predicar el evangelio. Está hablando de gente que está sumisa a Dios. Gente que está dedicando su vida al progreso del evangelio. Gente que está dedicando su vida a predicar el evangelio. A eso se refiere con estos pequeñitos. O sea, son gente que está sumisa a Dios, que está obedeciendo la voz de Dios. Entonces aquí la palabra clave es caer. Dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Aquí la palabra caer significa hacer tropezar o incitar a pecar. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Ir al infierno. La palabra infierno en este punto es la palabra griega gena, que significa a un basurero que estaba afuera de la muralla de los hijos de Gibnón. Y muchos dicen, es que ya ves, Jesús no habló de un infierno en sí, habló de un basurero. A ver, quiero que entiendan y queremos entender que muchas veces Dios nos hace entender, o sea, no tienes ni idea, no tienes ni la más mínima idea de lo que el infierno representa, ni lo que el infierno es. Y así como vemos un basurero, también podríamos ver un basurero donde se quemaba basura constantemente. Jesús ocupa esa idea para dar a entender que nadie querría ir a un basurero a quemarse. Nadie. Y tú tienes una idea vaga de un basurero. Bueno, multiplícalo por 100, o por 1000, o por 10,000, y a duras penas te darás cuenta de lo que el infierno representa. El infierno es un lugar que después lo vamos a ir viendo, pero es un lugar que yo siento que lo más grave del infierno, ¿sabes cuál es? Que no hay esperanza. No hay esperanza. O sea, el hombre o la mujer que van allí saben que ya no hay más salvación. Ya lo saben. Saben que ya no hay más remedio. Y lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí la ocasión de caer es poner un estorbo.
Básicamente es que pones un impedimento y Cristo va al punto de mutilar. Pero no está hablando literalmente, es una hipérbole. Aquí cuando dice, si tu mano fuese ocasión de caer, córtala, no está hablando literal. Esta es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración para que veamos que es algo muy importante. Es como cuando tú le dices a tu hijo, ya te dije 1000 veces, 1 millón de veces que esto no. Y tal vez no se lo has dicho, pero estás hiperbolizando. O sea, es una hipérbole diciéndole, ya te dije muchas veces que esto no lo debes hacer. Es una hipérbole. Aquí lo mismo Jesús está diciendo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado. Entonces, nos hace ver que el pecado, que es el pecado, el que condena al infierno. Que el infierno es la muestra de la justicia de Dios. Es la muestra. O sea, si no hubiese infierno, Dios sería injusto con aquellos, o sea, entonces ¿cómo van a pagar aquellos que hacen sus maldades en este mundo? ¿Cómo van a pagar aquellos que se la pasaron odiando a la gente, que se pasaron matando gente, que fueron homicidas, parricidas, matricidas, que mataron a niños? ¿Cómo van a pagar esas gentes? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el castigo? Y tú dices, no, pues es que no hay castigo, pues qué injusto. Eso sería injusto. Dios al ser justo, como lo hemos puntualizado en la idea anterior, debe castigar el pecado. A quien se goza en él, ¿cómo? Con sus manos, con sus ojos, con sus pies, se gozan en hacer la maldad. Entonces, ¿qué precio estaríamos dispuestos a pagar para librarnos de ese destino? Jesús dice que deberíamos estar dispuestos a cortarnos una mano, a cortarnos un pie, a sacarnos un ojo, con tal de librarnos del infierno. ¿Debemos tomar estas palabras en sentido literal? No. Fijémonos en que Cristo dice, si tu mano, si tu pie, si tu ojo te es ocasión de caer, no es la mano ni el pie ni el ojo la causa del mal, porque si lo fuera, ¿qué haríamos con la otra mano? Ok, te mutilas la derecha, ¿y qué pasa con la izquierda? Aún podrías hacer una maldad con la izquierda. O sea, ¿por qué no da más sacarte un ojo? Pues sácate los 12 y así ya no puedes hacer nada malo. Ya anteriormente, Cristo les había dado a los discípulos la clave para comprender que la causa del pecado está en el interior del corazón del hombre. Aunque se pueda usar la mano, el pie o el ojo para cometer la falta, Jesús utilizó estas ilustraciones para que se apreciara la gravedad del pecado. El pecado es grave, y tan grave es que debe ser condenado eternamente. El pecado es hacia un Dios eterno y el infierno por eso es eterno. ¿Por qué? Porque eso es lo justo. Eso es lo justo. Aquel que dice que no hay infierno es que está pensando que Dios es injusto. Entonces la pregunta que viene aquí es, ¿algún pecado vale la pena para ir al infierno? ¿Algún pecado vale la pena para ir al infierno? Es mejor abstenerse, es mejor cortarlo, es mejor voltear la mirada, es mejor detener los pasos que para hacer el mal que pasar una eternidad en el infierno. A eso se refiere. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es sentar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno. Es decir, tú a lo mejor podrías hacer negocios, pero matando gente, pero fraudeando, pero mintiendo. Mejor te es abstenerte y tal vez no seas millonario en esta vida, pero entrar en la vida y no ser millonario e irte al infierno. En el infierno vas a olvidar todo lo que significa ser millonario. En el infierno se va a olvidar todo eso. En el infierno la gente va a olvidar toda la exquisitez que pasó aquí. Muchos blofean y muchos se mofan diciendo, no, pues bueno, lo bailado y lo gastado y lo vivido nadie me lo quita. Te voy a decir algo, en el infierno todo eso se te va a olvidar. Se te va a olvidar todo lo que te bebiste, con todas las mujeres que anduviste, con todos los hombres que anduviste, todo lo que fraudeaste, todo lo que gastaste, todo lo que viajaste. De nada sirve haber ganado el mundo si te vas al infierno. De nada sirve. Y una vez te lo digo,
en el infierno, la gente que está en el infierno, lo que más quisiera es salir. Y daría sus manos, daría sus pies, daría sus ojos por salir. Pero ya no hay esperanza. Ya no hay esperanza para aquel que se va al infierno. No hay esperanza. Entonces pensar en eso es una completa fantasía. Seguimos allí, versículo número 49-50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lo voy a leer en el lenguaje actual y dice: Dios va a purificar a todos como cuando purificamos las cosas con la sal o con el fuego. La sal es buena, pero si se deja de estar salada, ¿cómo podrá ustedes devolverle su sabor? Por eso, sean buenos como la sal, hagan el bien y vivan en paz con todos. Y vivan en paz con todos. Ahora, Jesús habla de la sal, dando a entender que eso es el equilibrio de todo. Y obviamente, aquel que se guarda, que corta el pecado, que tal vez pueda hacer o que está haciendo. Entonces eso también traerá algo no solo para esta vida, sino para la eternidad. Es decir, la sal es buena, ¿verdad? La sal es buena. Entonces, nosotros creemos en la justicia, ¿no? Y anhelamos justicia. Cuando ves algo que algo en la televisión, o cuando ves algo en el internet, o cuando ves algo en tu propia colonia, o en tu propia comunidad, que es injusto, tú te llenas de una indignación, y tú dices: es que eso es injusto, eso no puede ser. O sea, ¿por qué rayaron mi coche? ¿O por qué me quebraron los cristales? ¿O por qué le echaron piedras a mi casa? ¿O por qué pintaron mi zaguán? ¿O por qué le pegaron a mi mamá? ¿O por qué le pegaron a mis hijos? Eso es injusto, no puede ser. Y tú buscas de una manera que devolver o hacer que se haga valer la justicia, que se haga valer la ley. Bueno. Pero imagínate que tú tengas esa indignación y Dios también la tiene cuando peca a la gente, y que al final dijera: pues es que no puedo castigarlos. ¿Qué harías tú si en la escuela de tu hijo le pegaron a tu hijo y tú buscas justicia? Tú buscas que lo expulsen, que le pongan un merecimiento acorde a lo que hizo con tu hijo, y que te dijeran en la escuela: ¿sabe qué, padre de familia? No podemos castigarlos porque aquí no existen los castigos. ¿Cómo te sentirías tú? Tú dirías: es que eso es impensable, eso es una locura. ¿Cómo pueden pensar eso? Pues es una locura el pensar que no hay infierno. Es una locura. Es como tener sal y que no sea salada. No te sirve para nada. Entonces, es como decir: es que debemos llevar una vida que agrade a Dios, pero ¿para qué si no hay castigo? Entonces debemos predicar la verdad del Evangelio. Y eso es que debemos decir todo el contexto, que es así como existe un cielo, que es algo para aquellos que han creído en Jesucristo. También hay un infierno que es para aquellos que no han creído en Jesucristo y se rehúsan creer. ¿Y qué podemos decir de este último pasaje? Para ir terminando esta excusa. ¿Qué podemos decir de este último pasaje? Había un hombre rico, Lucas capítulo 16, verso 19, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. La vida que todo hombre quiere y toda mujer quiere, ¿verdad? Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y muchos dirán: pastor, esto es una parábola. No es cierto. Una parábola no da nombres. Una parábola no da nombres. Esta es una historia real que Jesús está narrando. Jesús está narrando aquí una historia real que pasó y que sigue pasando. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. ¿Qué dijo Cristo? Es mejor que te cortes la mano que entrar completo al infierno, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no se cae y donde el tormento no acaba. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo Cristo. Voy a citarlo bien.
Voy a citarlo bien para que lo tengamos presente y comparemos con este pasaje. Dice allí, y si tu pie te fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en el cielo, en la vida, cojo, que teniendo 2 pies ser echado del infierno al fuego que no puede ser apagado. O sea, el infierno tiene fuego, a donde el gusano de ellos no muere. Gusano, o sea que estás muriendo, pero no puedes morir. Y el fuego nunca se apaga. O sea, no hay descanso. No hay descanso. Bueno. 3 cosas que tiene el infierno. Tiene el infierno. Fuego. No se apaga. Y estás muriendo, pero no puedes morir. O sea, es un sufrimiento que te está llevando al límite. Entonces sigue diciendo este pasaje. Entonces, dice que estando en el Hades, alzó, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Otros 2 nombres, Otros 2 nombres. Esto no es una parábola, esto es una historia real. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Fuego, fuego. Lo que dijo Cristo aquí se está viendo. Ahora, quiero que vean cómo los 5 sentidos están ahí. Dice ahí que primero dice, alzó sus ojos, o sea, tiene el sentido de la vista. Y vio de lejos a Abraham, sentido de la vista. Y entonces, él dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, el sentido del gusto, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, el sentido del tacto. Y el tacto significa que tiene el sentido del oído, porque dio voces. Cuando alguien está sordomudo, significa que no te puedes escuchar a ti mismo, no puedes hablar, no escuchas lo que dices. Y tiene el sentido del olfato. Los 5 sentidos están al rojo vivo en el infierno. Están al rojo vivo. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. ¿Qué pasó con todo lo que tenía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todos sus vestidos, con todo lo que se bebió, todo lo que vivió, todo lo que viajó, todas las fiestas a las cuales fue, con todo lo que hizo? ¿Qué pasó en ese momento? Todo se le olvidó. Por eso le dice Abraham: acuérdate lo que hiciste, pero aquí no tiene valor. Versículo 26, y le dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿De qué es el infierno? Es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento, es un lugar donde no hay esperanza, es un lugar donde todo lo que viviste, todo lo que pudieses hacer en esta vida terrenal se olvida. Él no dijo: ay, padre Abraham, dile que te pongan una ofrenda, o dile que te den dinero. No dice eso. Él dice: ve a hablarle a mis hermanos, porque viven como yo. ¿Cómo viven? Sin Dios, sin fe, sin tomar en cuenta a Dios, viviendo para sí mismos. Y mira lo que dice el padre Abraham, cómo le responde. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si los profetas, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué es la sal? Y con eso termino. Aquí la sal es la ley y los profetas. Y eso quiero aclararlo. Y es que no es una parábola, es un relato real que ocurrió y sigue ocurriendo. Muchos hoy viven con mucha esplendidez, sin tener compasión, sin tener misericordia ni nada, hasta el día de hoy.
¿Y por qué no es una parábola? Bueno, porque sencillamente en una parábola no se dan nombres. Aquí se dan nombres y personajes que viven. Así que decir que no hay infierno es una excusa donde se quiere negar lo inevitable, que el castigo. El castigo. Así que, si tú sigues pensando que no hay infierno, yo te sugiero que mejor te arrepientas. Porque no vas a poder evitar el castigo. No importa lo que vivas, no importa lo que tengas, no importa lo mucho que tú digas que has vivido y que has gozado y que has bebido y toda la cosa, no importa, el castigo no lo vas a poder evitar. La única manera de evitar el castigo, solamente hay un camino y una verdad y una vida, y se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima cápsula para seguir estudiando más de la palabra de Dios. Bendiciones.